Entonces, el día de ayer me hicieron una pregunta sobre el formato de la sigla 3. Si ya está aquí el interesado, lo podemos ver. Sí, ¿me puedes confirmar, Mariana, si te encuentras? Sí, creo que sí. Bueno, entonces el formato sigla 3, por lo que investigué, es un reporte que se da, pero ya en la ejecución de los trabajos, no en la etapa del presupuesto. Por eso me quedó un poquito raro que esto a nivel de presupuesto se pudiera solicitar. Esto es más bien o se involucra ya cuando tienes un contrato definido con la CFE. Entonces este formato lo que va a finalmente el espíritu de ese formato es que se garantice que los materiales que se suministraron y que estaban autorizados desde el presupuesto sean los que realmente se instalaron. Y para ello hay que presentar un reporte comparando la cantidad presupuestada y la cantidad instalada. En esencia es eso. Por supuesto que hay oportunidad de poder generar ese reporte dentro del módulo 1. Sin embargo, ya aprovechando pues que se toca el tema de control de obra, recuerden que Opus tiene el módulo 2, planeación y control, donde este presupuesto viaja a control de obra, y en control de obra se capturan los avances por semana, quincena o por mes, dependiendo del tipo de control que lleven ustedes en su empresa. Y entonces el sistema permite comparar el trabajo realizado con el trabajo planeado. Y de ahí que se deriven los reportes que se obtienen de control, que es el estado de salud que guarda un proyecto. Eso es con la finalidad de que el proyecto pues llegue a buen término. Y llegar a buen término sería que la utilidad aplicada al proyecto sea la que efectivamente al final se recupere. Entonces, por ejemplo, Mariana, recuerdo que Mariana es ha realizado la compra de los 3 módulos, que es el módulo de la suite de obras, y está iniciando con el módulo de presupuesto, y control de obra justo va a documentar el tema de los avances, independientemente de que el reporte lo podamos obtener desde el módulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que si se utiliza el módulo 1, pues la captura de avances la voy a hacer manual en el módulo 1, porque no tiene un sistema de control donde lo vaya alimentando periódicamente conforme se van dando esos avances en el proyecto, y después ahí obtener un reporte para que sea automático. Pero ella, como tiene el módulo 2, entonces le va a servir mucho el sistema de planeación y control para ese fin. Entonces, el reto es ver cómo podemos hacer un reporte. O sea, igual, y vamos a tomar como, por ejemplo, el reporte de la sigla 3, la sigla 03 que te pide comisión. Sin embargo, se pueden crear tantos reportes como ustedes quieran en el catálogo de materiales, en la hoja del presupuesto, en el cálculo de directos dentro del precio unitario. En ese sentido, Opus tiene un alto grado de personalización, pero para ello hay que conocer las herramientas con las que contamos para ese fin. Voy a mostrar más o menos este formatito. Miren, aquí lo voy a poner en pantalla, a ver si lo ven. Ahí está, miren. Lo voy a llamar en pantalla. Y este formatito, más o menos, ¿no? Más o menos, define el número de factura, la orden de compra realizada sobre este insumo para ser suministrado. Hay un código CFE interno. Este es un ejemplo. Es un ejemplo, por supuesto, de los materiales que se utilizan a lo mejor en temas de obras, proyectos exteriores o de alumbrado público. La unidad de medida, por supuesto, y la cantidad que se instaló en el proyecto. Probablemente aquí pudiera llevar una cantidad de contrato, que es la presupuestada, y luego la cantidad avanzada, que esto se obtiene de control, pero también igual lo podemos crear desde acá. El precio unitario negociado en el contrato y el importe total, ¿no? Este sería como que el reporte que se pudiera obtener a través de este formato de la sigla 3, ¿no? Ahora, en Opus, ¿qué pudiéramos hacer? Como esto apunta al catálogo de materiales, bueno, aquí si yo muestro el Opus, lo que tendríamos que hacer es ir al catálogo de materiales, por ejemplo, que es aquí donde pudiéramos preparar las columnas que yo necesitaré para ese reporte. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, recuerden que ya hemos visto aquí en el menú Vista el mantenimiento de presentaciones. Esto me va a permitir a mí tener
como lo vimos el día de ayer, tener el reporte, por ejemplo, que obtuvimos de los datos básicos de los costos de materiales y todos los que yo necesite, como por ejemplo el formato de la sigla 3. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tomo el estándar, el formato estándar y le doy copiar reporte. Copiar mejor el formato. Si quieren hacerlo conmigo, adelante. Y una vez creado la vista, bueno, me regreso tantito porque luego me dicen que voy muy rápido. Entonces aquí me voy a ubicar en el menú vista del presupuesto. Le di clic aquí a mantenimiento de presentaciones. Selecciono el formato estándar, que es el que viene predefinido por el sistema. Le doy copiar formato y aquí renombro el formato. Y le voy a poner, por ejemplo, formato sigla 3, por ejemplo. ¿Sí? Y le doy clic en aceptar. Ese es el primer paso. Una vez que yo haya definido la vista, le doy clic en aceptar. Y aquí en la presentación o en la parte superior izquierda también puedo acceder a este formato. Y lo interesante de esto, miren, aquí acabo de entrar a la vista personalizada que creé del formato sigla 3. Lo interesante de esto es que esta preparación que he hecho particularmente para este proyecto, lo puedo ocupar en otros proyectos, ¿sí? ¿Y cómo lo leo? ¿Lo puedo leer de otros proyectos? Bueno, justo aquí puedo darle clic al... Si este fuera un proyecto nuevo y yo ya tuviera estas pestañas definidas, bueno, más bien estas presentaciones definidas en mi proyecto anterior, aquí le doy clic en leer de archivo y, perdóname, no es por acá. En leer de otro proyecto, esa sería la primera opción. Leer de otro proyecto y escojo el proyecto al cual le creé esas vistas personalizadas y vámonos, ¿no? Recupero todo lo que hice del otro proyecto. Esto es cuando en el proyecto se han creado o se han definido las columnas que vienen por defecto en el sistema. ¿Cuáles son las que vienen por defecto en el sistema? Las que se muestran tanto a la vista como las que están ocultas. ¿Sí? O sea, como estas columnas que están ocultas, puedo echar mano de todas estas columnas y generar mi presentación. Sin embargo, cuando esto ya involucra una columna nueva, que es lo que vamos a ver a continuación, pues bueno, eso ya implicaría que en lugar de recuperar mis presentaciones a través de leer de otro proyecto o guardar este archivo de presentaciones y pasárselo al compañero de al lado y luego que mi compañero de al lado lea el archivo que me generó mi compañero, entonces, bueno, pues en términos normales es lo que haría un usuario que no crea como tal vistas personalizadas, que serían columnas nuevas. Entonces, cuando se crean ya columnas nuevas, lo que yo recomiendo es que se saquen copias. Si voy a tener otro proyecto, saco una copia con base al proyecto anterior para que en la copia vengan las columnas nuevas. Eso es lo que yo recomendaría en primera instancia. No sé si me expliqué. Entonces, si le echo tantito la mano aquí al sistema, primero, la pregunta retórica que me hizo ayer Mariana. Mariana me dice, oye, ¿cómo puedo hacer para que en el catálogo o en la lista de insumos, más allá de que este reporte también es un reto, ¿cómo puedo hacer para que de los 1000 insumos que trae un proyecto o los 400 insumos que trae un proyecto, cómo puedo marcar los insumos que van a repercutir en ese formato de la sigla 3 o el reporte sigla 03? Entonces, bueno, ahí hay que crear una columna que me permita hacer la selección de esos insumos para luego esos insumos yo llamarlo a la vista que pueda generar a través de un reporte, por ejemplo, tipo Excel. ¿Sí? Entonces, como premisa sería esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que ya creé esta vista personalizada? Bueno, lo que voy a crear es más, miren, si aquí vamos a comparar tantito, miren, aquí tengo una columna factura que no tengo, la OC que no tengo, que sería la orden de compra, el código CFE, ese código CFE, miren, que aquí tengo una columna clave, ¿sí? Tengo una columna clave que yo le defino para cuando creo un insumo. Como el de ayer, que le creamos el insumo, el SKU de Home Depot, lo creamos en el insumo de cables, ¿se acuerdan de eso? El día de ayer lo vimos. Le creamos un insumo y le pusimos su clave SKU de Home Depot. Sin embargo, aquí sobre las cabeceras de columna
si yo le doy clic con botón derecho y selecciono las columnas ocultas, que es mediante la opción mostrar, aquí me gustaría que los de desarrollo pusieran aquí, en lugar de decir mostrar, que pusieran mostrar columnas ocultas. ¿Sí? O sea, serían como que más intuitivo, ¿no? ¿Qué me vas a mostrar? Pero bueno, entonces ahí están esas columnas ocultas y aquí hay una columna que se denomina clave de usuario. ¿Sí? Esta clave de usuario la puedo crear, si es que no la he ocupado, porque luego la ocupan, pero si no la he ocupado, la puedo tomar como una columna alterna, como una columna código alterno. Y aquí ya la puse, ¿no? Ya la puse y esa clave de usuario le puedo llamar, por ejemplo, código CFE, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, sobre las cabeceras de columna le doy formato de columnas y le pongo aquí código CFE, por así decirlo. Y bueno, ya al ratito ya lo dejamos más bonito, lo centramos, qué sé yo. Ahorita lo dejo así. Y aquí ya tengo la columna del código CFE que lo puedo relacionar al insumo. Más allá de que yo ya tengo una clave interna para este insumo. Y bueno, al no ocuparlo aquí en este reporte, si es que aquí de pronto no tengo un código de concurso, pues bueno, puedo omitir aquí en la vista, puedo quitar esta columna clave, la puedo quitar de acá, miren, ahí está. Y me quedo con la pura descripción. Incluso la columna C de compuesto también la puedo quitar de la vista. Ahí está. ¿No? Entonces tengo el código. Aquí ya recuperé algo, una columna existente. Y luego la descripción, que sería esta de aquí, ¿no? Que esa ya la tengo acá en Opus. Y aquí tengo descripción. ¿Vale? Vamos a revisar. Aquí unidad de medida lo establece como UM. Digo, eso es pecata minuta. Igual le podemos poner lo mismo, ¿no? UM. Cuando me refiero a pecata minuta es que no tiene tanta relevancia o importancia. Es un término coloquial o es un término de negocios que se ocupa muchas veces y que a veces no sabemos qué diantre significa. Bueno, entonces aquí tengo el precio unitario. Esto lo puedo recuperar de acá. Entonces aquí le voy a poner precio unitario, que en realidad es costo unitario, ¿no? Pero aquí en el formato dice precio unitario. Digo, si Mariana tiene por ahí un reportito, un anexo, igual nos podemos apoyar en ese anexo en lugar del ejemplo que tomé de la investigación que hice ayer de este reporte. Y luego, bueno, viene el precio unitario y viene un importe total, ¿sí? Que este importe total yo lo puedo obtener del reporte de la explosión de insumos. Lo puedo dejar tantito pendiente y aquí tengo una columna cantidad que entiendo que esa columna cantidad es la cantidad que se avaló, se asentó en bitácora y tanto la parte de supervisión como el residente acordaron que esta fue la cantidad que se suministró en un determinado corte, en una determinada fecha de corte, para que yo pueda cobrar mi factura correspondiente. Que ese es el espíritu del contrato. Primero, garantizar, ¿no? Garantizar que los insumos que se establecieron en el contrato sean los que se vayan a suministrar. Y para ello debe de haber una factura del proveedor, una orden de compra que se haya emitido de la empresa que está concursando hacia el proveedor y finalmente pues los datos que se requieren para cumplir con este reporte. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el primer paso. Bien, el segundo paso sería que yo cerrara mi proyecto. Le voy a dar cerrar. Y bueno, cuando ustedes entren a un tema de creación de columnas nuevas, yo les recomendaría que por salud mental hiciéramos una copia al proyecto para que por cualquier cosa que fallemos en la personalización podamos recuperar nuestro proyecto. No es que pase de que yo ya no lo pueda abrir, no, simplemente por seguridad. Entonces, ya saben, le sacan una copia al proyecto y listo. Yo no le voy a sacar la copia. Y ya había hecho un ejercicio antes. Aquí le voy a dar proyecto, le voy a dar cerrar, ¿sí? Y una vez que yo le dé al menú proyecto cerrar, me voy al menú vista, ahí está, menú vista, y me voy a la opción que tengo habilitada acá, que son los personalizados. ¿Sí? Por favor, ahí le damos un clic. Seleccionamos personalizados y me pregunta de qué proyecto voy a crear esa columna personalizada. Elijo el proyecto y aquí miren, lo abro tantito hacia el lado derecho y ocupo el proyecto. A ver, aquí lo moví, no sé si se fue al final, pero debe de aparecerles al principio, ¿eh? Yo aquí se debe de llamar proyecto
déjeme aquí, le voy a dar cerrar tantito. El proyecto se llama complejo habitacional. Entonces me voy aquí a personalizados y aquí tengo el complejo habitacional. Abro la columna, si quieren la hago un poquito más para acá, miren, y ahí está el proyecto. ¿Listo? Ya lo seleccioné y a continuación le pregunto al sistema en qué vista voy a crear esas columnas personalizadas. Puedo crear n número de columnas personalizadas. Así que elijo cuál es y entonces me parece que esta es la indicada, que serían materiales. Una vez que elegí la vista candidata para crear esas columnas, aquí le doy clic al signo de más. Y luego empiezo a crear los nombres de mis columnas. Por ejemplo, aquí está la columna factura, ¿no? Entonces, me regreso a Opus y aquí le pongo factura. Aquí nada más el único detalle de la creación de la columna es que tenga suficientes caracteres. Por ejemplo, creo que los mínimos son 6. Entonces, aquí estoy creando 3, 4, 5, 6, pero por favor, en ningún caso utilicen espacios en blanco para describir el nombre de la columna nueva. Y si acaso quieren tener algún espacio, por ejemplo, le ponen un guión bajo. Ese sería como que la recomendación. Y que no utilicen, por ejemplo, símbolos, porque al utilizar los símbolos, estos no son permitidos en la creación de una columna nueva. Entonces aquí pues le pongo el nombre así como tal, factura. Y aquí, por ejemplo, en descripción puedo ponerle ahí que se indica, no sé, eso es como para efectos del quien vaya a revisar posteriormente este proyecto y qué columnas se realizaron, ¿no? Se indica la factura de compra del material, por así decirlo. Así algo rápido. Listo. Y no sé, comentario, requisito para cobro de estimaciones. Es una nota. Ahí está. Tipo de dato, esto es importante, miren. En los tipos de datos, aquí tengo varias columnas que puedo elegir para que en consecuencia respondan a algún tipo de operación o uso que yo dé sobre esta columna. La primera es cadena de caracteres. La cadena de caracteres me va a permitir a mí crear, pues no sé, una columna donde yo ponga, pues no sé, un número, letras, una combinación de letras y números. En resumidas cuentas, esto sería como una cadena de caracteres. Solamente, ¿no? Entonces la puedo crear, seleccionar y delimitar el número de longitud que voy a permitir de caracteres para este tipo de datos. Y en este caso, por ejemplo, el booleano es una columna que me va a permitir a mí realizar alguna selección de los insumos que yo necesite, que yo requiera, que lo vamos a ocupar en principio para denominarlo, pues la columna, no sé, sigla 03, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo vamos a crear ahorita. Y bueno, eso sería el booleano. El entero sería que yo en una operación matemática quisiera que el sistema me devolviera, por ejemplo, 4, un valor entero, 5. Si la operación resulta en 7.5, que me devuelva 8, un valor entero. Y el entero largo sería cuando esa función matemática me va a permitir más de quizás 4. La verdad es que no he hecho yo los ejemplos, pero me va a permitir tener mayor cantidad de números enteros, por ejemplo, superiores a 4 dígitos. Por ejemplo, 444.05. Esos serían 4 dígitos, ¿no? Si quiero una precisión a un entero largo, pues elijo el entero largo si es que el resultado me va a dar mayor a 4 caracteres, ¿no? 4 valores numéricos, perdón. Si me explico, entre una y otra. Entonces, cuando sientan que la operación que va a realizar Opus es un entero que bastará con 4 decimales, pues ocupo el entero, y si es más de 4 decimales, hasta donde yo sé, creo que el parámetro son 4 decimales. El entero largo sería mayor a 4 decimales. O tomar un valor decimal, y este valor decimal sería, pues, que el sistema permitiera, no sé, 44.4550, por ejemplo. Y el doble sería mucho más preciso que el decimal. Para operaciones más precisas se utiliza el doble. Entonces, ¿cuál es la que yo ocuparía para este fin?
para definir un número de factura, pues en realidad no necesito ninguna de estas. La última es la que te da una columna que te representa la fecha de algo. Por ejemplo, en maquinaria yo lo he utilizado para definir la fecha puesto en el sitio de los trabajos, específicamente de la maquinaria. Entonces creo una columna nueva y se la asigno y luego la llamo al reporte. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy a seleccionar la cadena de caracteres porque en realidad lo que voy a meter aquí es el número de factura. Y aquí pues a lo mejor en el número de factura utilizo, no sé, vamos a suponer que 20 caracteres. Sí, yo sé que pueden ser menos, pero le voy a dejar 20. Le doy clic en aceptar y listo, ¿no? Creo la columna que se denomina factura. Sí, luego aquí viene la orden de compra, ¿sí? La OC. Entonces aquí, bueno, creo en el signo de más, aquí selecciono y aquí le pongo orden y le pongo compra, por así decirlo. Así, miren, le dejé un guión bajo para no dejar espacios. Aunque claro, se puede. Si yo le doy aquí orden y espacio de compra, se puede. Sin embargo, yo recomendaría que pusieran el guión bajo. Porque finalmente el que va a imperar para una fórmula sería justo lo que estoy escribiendo acá. Orden guión bajo compra. Entonces aquí le pongo esto. Ya en la configuración de mi columna ya le pongo la etiqueta que yo quiera, ¿no? Pero el origen del nombre de la columna sería orden compra. Me voy a ir un poquito más rápido porque este no era un tema que hubiera yo traído en el guión, sino que salió como resultado de la pregunta que me hicieron. Eso les comentaba, ¿no? Bueno, me voy a omitir la descripción, el comentario, ya eso ya lo expliqué. Y el tipo de dato aquí vendría siendo nuevamente cadena de caracteres. Orden de compra, cadena de caracteres, y aquí le voy a poner para la orden de compra también le voy a dejar 20 decimales. Y le voy a dar clic en aceptar. Entonces aquí ya tengo factura, orden de compra. ¿Sí? Reviso. Código CFE, este ya lo ocupé. Descripción, ya lo ocupé. UM, ya lo ocupé. Cantidad, aquí cantidad probablemente sí tenga que crear una nueva columna. Y le voy a dar clic al signo de más. Y aquí le pongo cantidad avanzada, por así decirlo. Ojo, miren, a ver, ¿cómo lo explico? De hecho, ni siquiera debería yo ocupar esta opción de cantidad avanzada acá. A ver, aquí en materiales puedo crear columnas en el tema de materiales, mano de obra, herramienta, equipos, pero realmente esto que se describiría en este reporte aquí sería una cantidad avanzada, que esto más bien sería como una captura de avances, pero como son insumos aquí, entonces esta cantidad no obedece a la cantidad del concepto, sino a la cantidad del insumo que se suministró. No sé si me explique, ¿vale? Por lo tanto, igual y sí puedo crear aquí esta nueva columna, cantidad avanzada, en el entendido que esto ya es control de obra, ¿no? Entonces aquí le pongo cantidad y le pongo aquí avanzada. Ahí está. Luego el tipo de dato, aquí lo pongo como decimal. Sí, aquí yo voy a poner una cantidad o puede ser un valor entero. Miren, aquí dependiendo aquí dice 1200, ¿no? Como ejemplo, 1300, pero estos 1200 pueden ser 1200.00. Aquí puede ser 35.14, ¿no? Entonces ocupo mejor, si se da ese el caso, entonces ocupo un valor decimal. Sí, porque voy a poner un valor fraccionario que pueden ser, por ejemplo, 1550.40 metros, por así decirlo. Si ustedes consideran que el valor decimal no es aplicable, entonces me voy a un valor entero, para que siempre ponga cantidades enteras suministradas. Pero mi mayor consejo sería que fuera decimal. ¿Listo? Y le doy clic en aceptar y aquí ya tengo 3 columnas creadas. Factura, orden de compra, cantidad avanzada. Y ahora finalmente voy a crear una nueva columna que me dé, por ejemplo, le voy a poner aquí sigla-03, por ejemplo. ¿Sí? Esta columna le voy a poner aquí, si quieren en descripción, aquí le pueden decir selección de insumos candidatos. ¿Sí? Y le doy aceptar. Incluso, miren, si Mariana puede abrir el micrófono, si esta selección de insumos que tú quieres es porque finalmente puede ser, ahí es una duda que yo tengo, si todos los insumos del proyecto para CFE son candidatos, pero solamente los que apliquen para una fecha de corte,
es donde tú lo quisieras hacer selectivo. ¿Es así? ¿O algunas sí son específicamente que entran al reporte de sigla 03 del formato? ¿O todas entran? ¿Cuál es ahí el criterio, Mariana? A ver si puedes abrir micrófono. No, sí, es en todas. Sí, prácticamente serían en todos, pero tú quisieras que fuera selectivo algo para poder sacar un reporte, que es lo que entiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, son como seleccionar los materiales más importantes, solamente. Bueno, ok, le voy a dar aquí selección de insumos candidatos al reporte, ¿no? Candidatos al reporte sigla 03, por así decirlo. Y le doy aquí el tipo de dato y aquí elijo el tipo de dato booleano. Booleano es una columna del cual puedo yo hacer selectivo un insumo. Lo selecciono, listo, y le doy clic en aceptar, ¿ok? Luego, ya que lo tengo acá, le doy cerrar, ¿no? Ya creé mis columnas, listo. Ahora, ya que creé esas columnas, abro mi proyecto, me ubico en el menú proyecto, le doy clic en abrir y elijo complejo habitacional Monte Carlos-2025. Lo selecciono y lo abro. ¿Ok? Bueno. Ahora me voy al catálogo de insumos que se encuentra aquí del lado izquierdo, ahí donde lo están viendo ustedes. Le doy doble clic al catálogo de materiales y, importante, eso grábenselo. Me voy a la vista y aquí en la presentación elijo formato sigla 03, por ejemplo. Ahí está. Aquí voy a documentar lo que quiera yo preparar para el reporte en cuestión. Bueno, luego aquí sobre mis cabeceras de columna voy a mostrar las columnas que me den, por ejemplo, el primer campo selectivo que sería sigla 03, que aquí lo tengo abajo, miren. Sigla 03 y del lado izquierdo lo selecciono y vean que aquí ya está el marcaje de los insumos que son candidatos para el dicho reporte y no sé, a lo mejor comentó ella lo más representativo, ¿no? Pero igual puede ser algo que yo escoja que no necesariamente sea lo más representativo. Ahora ya tengo aquí la columna, luego tengo aquí código CFE, nada más déjenme ver aquí, factura. Tengo la factura como la primera columna, entonces aquí busco la columna denominada factura. Y ahí está, miren, aquí lo tengo, lo llamo del lado izquierdo y ahí está, factura. Luego creé otra, hice la creación de otra columna conjuntamente con ustedes y le puse orden de compra, miren. Ahí está, orden de compra. ¿Qué más creé? Pues creo que nada más creé esas dos, ¿no? Orden de compra. Ah, y la cantidad avanzada. A ver, vamos a ver sobre el tema de la cantidad avanzada. Aquí le puse cantidad avanzada y esto a lo mejor lo pongo acá, a un ladito. Luego viene el precio unitario, que sería el costo unitario que tengo acá. Esta columna familia la quito. La columna fecha la quito. Y el costo base en moneda extranjera, si involucro algún costo en moneda extranjera, lo pongo acá, si no lo quito. Y me quedo con estas columnas que me van a servir como base para obtener un reporte. Bueno, entonces ya que hice esto, creé la columna sigla 03, columna factura, orden de compra, el código CFE, la descripción, unidad, costo base, cantidad, precio unitario. Entonces, sobre mis cabeceras de columna, voy a ubicarme aquí, formato de columnas. Y aquí vean que aparecen unos, le llaman, en desarrollo le llaman ADUS, que son números aquí muy raros que no conocemos. Y voy a hacer la selección de todos ellos. Miren, le voy a dar un formato. ¿Sí? Y los voy a alinear, los voy a poner hacia el centro. Y en la tipografía lo voy a seleccionar y le voy a poner una letra Arial, por ejemplo, que CFE es muy acorde a este tipo de fuente, Arial. Le voy a poner aquí negrita y le voy a poner 10, por ejemplo. Y le doy clic en aceptar. Si me lo permiten ahorita, le doy clic en aceptar y listo, ¿no? Ya tengo aquí las columnas. Ahora le voy a dar un poquito de formato, ¿no? Le voy a dar formato de columnas. Regreso. Y este que dice sigla 03, no sé, le voy a poner aquí
sigla, espacio 03. Luego me voy al siguiente campo, que es el de la factura, y digamos que le voy a llamar así como está. O le voy a poner aquí número de factura, por así decirlo. Luego me voy a la siguiente columna que me da la orden de compra y le pongo orden de compra. Como verán, aquí ya le estoy dando un estilo que es el que quiero que prevalezca para mi reporte. Orden de compra. Luego aquí tengo una clave de usuario que lo ocupé como código CFE. Está bien. Y aquí vendría la descripción, que ya la tengo también definida acá como descripción. Unidad de medida ya la tengo. Costo, aquí dice precio unitario, según vi. Precio unitario, y aquí le pongo precio unitario. Ahí está. Le estoy dando un formato no para impresión, sino para tener mi propio control acá. Luego aquí viene otro, y aquí sí le puedo poner, por ejemplo, cantidad avanzada, por así decirlo. Ya está. Y finalmente el costo, el precio unitario, que ya lo definí aquí. No sé, el precio unitario no sé qué orden tenga. A ver, vamos a verlo. El precio unitario, ok, es después de la cantidad. Entonces, acepto. Y aquí está, ¿no? Precio unitario. Le puse el mismo nombre, pero en realidad este sería el costo base. Entonces aquí le voy a dar formato de columna. Es que originalmente ese es el costo base. Entonces le voy a poner aquí costo base. Costo base y le doy a aceptar. Pero en realidad lo que me importa aquí es, voy a quitar esta columna costo base para no perder la referencia. Y lo que me interesa aquí es el precio unitario. ¿Sí? Y luego aquí técnicamente vendría una columna total, pero ese total igual yo lo puedo crear como una columna personalizada, dependiendo de lo que tenga aquí como cantidad. ¿Me explico? Bueno, o sea, a lo que voy es que aquí, ya que creé estas columnas, puedo irme aquí al menú vista y aquí tengo la opción de campos calculados. ¿Ya vieron? Y aquí en campos calculados le voy a poner, por ejemplo, voy a crear esta columna y aquí le voy a poner total, a ver cómo dice acá, en el reporte, dice importe total. Yo le voy a poner aquí importe total a esa columna y luego aquí en el tipo de dato, voy a buscar quizás una columna doble que me dé precisión en el resultado o un valor decimal. Le voy a poner doble, ¿no? A ver qué pasa. No, la verdad es que no lo he usado mucho. Entonces doble y aquí abajo tengo una fórmula, mire. Sí. Adelante, dime. Aquí no importa que lleve espacio en el nombre. En el nombre de la columna. Así es. Como es un campo calculado, en realidad este no es una variable, sino va a ser el resultado de como tal. No necesito ponerle un espacio, porque esto no es una variable. Como las columnas cantidad avanzada sí es una variable, entonces le puse un guión bajo, ¿no? Pero como este no es una variable que yo vaya a ocupar, sino que quiero que esa columna me calcule algo, entonces no importa. Muy buena tu pregunta. En realidad aquí no importa si lleva espacio o no, ¿sí? O sea, si lleva espacio como lo acabo de poner aquí, es válido porque es una columna que no es una variable. O sea, cuando digo columna variable es las columnas personalizadas, que fue la que hicimos hace ratito. Ahorita estamos en la creación de columnas calculadas. ¿Sí, sí me expliqué? Mira, la primera opción que elegimos fue columnas personalizadas. Como su nombre lo indica, personalizadas significa que yo a esas columnas les puedo poner un valor. Entonces, esos valores van a ser variables. Por eso es que yo aconsejaba que en el nombre de las columnas variables evitáramos el espacio y pusiéramos un guión bajo. Porque me he dado cuenta que me da mayor precisión cuando estas variables las llevo a un campo calculado como el que vamos a crear ahorita. Me ha dado mejor resultado que el que yo tenga espacio. ¿Por qué? Sería cuestión de que yo me quisiera acordar en este momento en qué momento me dio lata. Pero por eso es que yo aconsejaría que le pusiéramos un guión bajo. Igual y no pasa nada, pero en algún caso yo recuerdo que en las fórmulas me daba un poquito de lata el tema de las... Y bueno, ya después de tanto revisar, me daba cuenta que los espacios me estaban afectando en algún sentido. La verdad es que ahorita no recuerdo cuál era el problema.
Por eso es que mejor te aconsejo eso. Es como cuando alguien va caminando y le dice, oye, mejor vete aquí, toma hacia el lado izquierdo, porque aunque el derecho te lleva al mismo destino, el izquierdo está más tranquilo, está menos accidentado, llegas en menos tiempo. Y tú dices, caramba, ¿y por qué no me voy por la derecha, no? Bueno, lo puedes hacer, nada más que el camino de la derecha a mí se me ha dificultado un poquito, por eso te recomiendo el camino del lado izquierdo. Y en la vida aprendemos de dos maneras, nada más. Aprendiendo por experiencia propia o viendo lo que le pasó al vecino, ¿no? Esas son las maneras de que uno aprende en la vida. Entonces, ese sería mi consejo. No tengo argumentos ahorita para recordarme exactamente en qué momento me daba lata. Listo. Ahora aquí me voy ya le pongo espacio, importe total, listo. Y aquí miren que ahora sí ya me aparece una fórmula. Y en este campo de fórmula voy a seleccionar y le voy a poner aquí que la cantidad avanzada, miren, aquí aparece ya la variable cantidad avanzada, miren que ya se fue en la fórmula, se va a multiplicar, le voy a poner aquí el operador, aquí tengo los operadores, miren, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, mayor que, menor que, igual, o sea, tengo aquí varias variables, incluso hasta tengo el famoso if, ¿no? Para ecuaciones matemáticas un poquito más avanzadas. Entonces, cantidad avanzada se va a multiplicar por el costo unitario, ¿sí? Que sería este de aquí, miren, costo unitario. Le doy doble clic y en este caso, miren, yo puedo utilizar una función matemática para redondear, miren, este valor. ¿Sí? Aquí tengo redondear, le voy a dar doble clic a esa variable, doble clic, ahí está, miren. Y aquí corto la fórmula que acabo de hacer, cantidad avanzada, control X, y aquí la incluyo dentro de la fórmula, ahí está, y luego después del coma le digo que lo cierre a 2 decimales. Esa sería la función. Arquitecto, ¿sí me escucha? Buenos días. Sí, buenos días. Me quedé un poco atrás. ¿Cómo abrió el generador de expresiones? Por favor. ¿En qué momento te quedaste atrás? ¿Cuando estábamos creando las personalizadas o las calculadas? No, ya las... ¿Cómo abrió ese cuadro de texto, más bien? Este de acá, le voy a dar a aceptar. Este lo abrí en el recuadro de los puntos suspensivos. Perdón si no lo expliqué, ¿eh? Aquí en el recuadrito de los puntos suspensivos, ahí le di clic, donde dice fórmula, ahí le di un clic y listo, ¿no? Ahí ya aparecen mis variables, ¿correcto? Y dentro de esas variables aquí aparece cantidad avanzada. ¿Listo? Y bueno, pues aquí creé una función aquí que redondee la cantidad avanzada por el costo unitario para que me dé el importe. Le voy a dar clic en aceptar y acepto, y este importe total le doy cerrar, y bueno, pues aquí ahora sobre mi cabecera de columna le doy clic en mostrar, y ahora me voy a este que dice importe total. Mira, ahí está. Y luego la columna importe total la llamo, ¿sí? Bueno, ahorita esa columna calculada que yo agregué no me está dando nada. Vamos a suponer que aquí voy a hacer un proceso selectivo de los insumos. No sé si ordeno por columna precio unitario. Miren, aquí le di un clic y ordené de mayor a menor. A ver si fue así. No, a ver otra vez. Voy a ordenar de mayor a menor. Ahí está, ¿no? Sí, nada más es un ejemplo. Y aquí voy a marcar, por ejemplo, aquí marco 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insumos. Suponiendo que estos fueran los buenos, ¿no? Hasta el renglón número 13. Aquí hice una selección de columna de ascendente, le di un clic al precio unitario y me puso el más caro al más económico. Y tomé como el 13 es cabalístico, le voy a poner 14. Bueno, entonces aquí hice la selección de 13 elementos. Y suponiendo que esta cantidad avanzada de aquí, pues no sé, por ejemplo, avancé en un juego, por ejemplo, aquí le pongo un juego, y vean que ya me puso un montón de decimales, ¿verdad? Ahorita lo arreglamos.
Esto a lo mejor pudo haber sido un entero largo, un entero corto, no sé. Ahí ya lo hubiéramos establecido de una vez. Entonces aquí, no sé, por ejemplo, aquí le pongo 10, aquí le pongo 11, aquí le pongo 12, aquí le pongo 11, aquí le pongo 9. Lo que te haya reportado el residente para ese reporte. ¿Sí? Como te comento, esto hubiera sido padre que en control de obra yo estuviera estableciendo aquí algunas cantidades para que del lado izquierdo tuviera yo la cantidad contratada. Y de esta manera poder tener mi reporte más acorde. ¿Correcto? Bueno. Ahora, ¿por qué no me da el resultado acá? Voy a cerrar tantito el proyecto, le voy a dar menú proyecto, le doy cerrar y ahora lo abro. Lo abro y nuevamente abro el proyecto complejo habitacional y ahora me voy a la vista de materiales. ¿Sí? Y recuerden, esto lo hice no en la presentación estándar porque aquí ya no lo voy a ver. Aquí está en el formato sigla 3. Ahí está, miren. Y aquí ya tengo algunos importes. Por supuesto que esto puede mejorar. Ahorita lo vamos a mejorar. Pero aquí tengo el importe total, ¿no? Ya con la cantidad que yo puse, que esto me lo pasó el residente, según entiendo es así, Mariana. Y le pongo las cantidades para obtener mi reporte. Bueno, ahora, ¿cómo hago para que los demás insumos no me aparezcan? Esos que están aquí abajito. Bueno, sobre mis cabeceras de columna, me voy aquí al menú principal, y me voy a ir al filtro por columna, esta de acá. Miren esto. Ok, aquí ya filtré por columna y aquí marco donde dice sigla 3, le voy a decir al sistema que me seleccione todos los insumos que son candidatos a ese reporte. Ahí está, miren. Ahí le di un clic y miren que aquí ya me aparece. Me aparece la cantidad avanzada, el precio unitario y el importe total. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí le voy a poner, por ejemplo, F-01, por así decirlo. Aquí lo copio. Y aquí le pongo el 2. Aquí copio y pego. Híjole, esto para los que tienen versión anterior a la 2024, pues aquí sí lo van a copiar con botón derecho, ¿sí? Es decir, copian, abren el campo y con botón derecho lo pegan. Y aquí le sigo poniendo la factura, esta que sea la 3. Y aquí viene la orden de compra, OC-1. Y vamos a pensar que estas son todas las que... Y aquí el código CFE, -001. Y aquí sería la 02, 03, 04, 05, etcétera. Estoy llenando el reporte. Ok, ahora le vamos a dar forma. Aquí en la columna, sobre las cabeceras de columna, me falta darle aquí el importe total. Lo selecciono y le cambio en la tipografía. Aquí lo pongo en importe. Ah, no, perdón, perdóneme, no sé qué estoy haciendo. Arial. Elijo la letra Arial, la pongo en negrita, la pongo en 10. Sí, por favor hagan esa selección. ¿Qué fue lo que hice? Seleccioné el ADU, el campo importe total. Esa fue una columna nueva. Luego me fui aquí a la tipografía y aquí le cambié a la letra Arial para que todas estén uniformes. Arial, le voy a poner negrita, le pongo el 10, acepto y lo centro. Lo centro, le doy clic en aceptar y miren que aquí ya tengo el importe total. ¿Vale? Pero tanto el precio unitario como el importe total les quiero dar un formato numérico. Bueno, antes de eso, miren, sobre mis cabeceras de columna le doy formato de columnas nuevamente. Formato de columnas. Y selecciono todas las columnas. Ya saben lo que les he enseñado en clases pasadas. Shift, tecla abajo. Recuerden de eso que les dije. La tecla Shift, fecha para abajo.
lo que me va a hacer es una selección de todas las columnas. Y aquí en tipografía, y aquí voy a cambiar la tipografía del contenido de la vista, que es esta. ¿Ok? Y le voy a poner aquí un color. Color no. Le voy a cambiar la tipografía y le pongo nuevamente Arial. Doble clic y aquí sí sería normal y el número sería 9, por ejemplo. Y acepto y miren esto, ¿no? Ahí ya tengo esto. Bueno, lo único que me hace ruido aquí es la cantidad, la cantidad avanzada, que aquí esa cantidad avanzada a lo mejor pude haber puesto una cantidad entera para delimitar estos números de caracteres, ¿no? Bueno, ahora al precio unitario y el importe sobre mis cabeceras de columna, el precio unitario y el importe, estos dos, les voy a poner el símbolo de pesos y un espacio. ¿Correcto? Y le doy clic en aceptar. Miren esto. Me parece que el importe, miren, el importe está cargado como a la izquierda, ¿verdad? Se ve medio feón. El precio unitario, el costo unitario está bien. Ok, el costo unitario está bien. Bueno, aquí, por ejemplo, le voy a poner 2 juegos de llantas y ya me dio aquí un valor, ¿no? Bueno, ahora, el importe total, eso está cargado hacia el lado izquierdo. Lo voy a cambiar al lado derecho. Botón derecho, formato de columnas, sobre las cabeceras de columna, le doy clic en formato de columnas y le digo que la alineación sea hacia la derecha. Ahí está. ¿Sí? Y le doy clic en aceptar y miren que aquí el importe ya se fue de manera correcta. ¿Ok? Bueno, por último, sobre las cabeceras de columna, le voy a poner aquí formato de columnas y voy a revisar la primera, que es la sigla 03. Miren, está para imprimible, hay que quitársela. Que esté visible, pero que no esté imprimible. Ahí ya la desmarqué. Ahora, la columna de descripción, esta columna de descripción que esté justificada, miren. Aquí, que salga justificado el texto. Y me parece que serían todas las observaciones que pudiera hacer acá. Ok, aquí códigos CFE, puedo abrir un poquito la columna. Orden de compra, ahí está. Ok. Incluso la orden de compra puede salir hacia el centro si ustedes lo quieren, pero está bien cargado a la izquierda. Ahora vamos a ver el reporte, ¿les parece? Me voy aquí a informes, vista preliminar y obviamente al catálogo de materiales. Aquí le digo, selecciono lo que está simple y aquí le pongo el compuesto, lo desmarco. ¿Sí? Desmarco y aquí le pongo el reporte que me pide la CFE, por ejemplo. ¿Va? Y aquí le pongo, no sé, formato sigla 03, por así decirlo. El anexo que corresponda y el encabezado de pie de página que yo elija para mi reporte. Y en la configuración de página lo puedo sacar en forma horizontal. Aquí miren. Aquí le doy un clic a configuración de página. Lo puse en horizontal este reportito y me va a poner por defecto el encabezado estándar que trae el sistema. Le doy a aceptar y vean esto, ¿no? Aquí fíjense que en este caso, miren, me está imprimiendo lo que no está seleccionado, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo corregimos. Aquí lo que yo les recomiendo que hagamos es seleccionamos estos elementos de aquí, me voy a vista preliminar y aquí le digo de lo seleccionado que quede en la composición simple el nombre del reporte y aquí voy a corregir. Le doy a aceptar y listo, mira, vean esto. Bueno, pregunta, a ver, ¿cómo ves, Mariana? ¿Sí era lo que esperabas o tienes ahí alguna dudita todavía? Sí, no, está súper bien. Gracias. Muy bien, perfecto. Ahora, este reporte que yo saqué aquí, ¿qué es lo único que, porque hay que decirlo, este reporte yo lo puedo diseñar en Excel y esto lo veríamos el último día. Me voy a apoyar en para sacar ese reporte. Porque este reporte, si bien te está sacando los totales de las cantidades avanzadas, que no está tomando como un valor tope la cantidad presupuestada. Te haré la pregunta, Mariana. ¿En tu reporte
está la cantidad avanzada únicamente, la que se autorizó por bitácora en supervisión, o también tienes otra columna que dice cantidad presupuestada o cantidad contratada. No sé ahí cómo esté ese reporte, si hace falta algún dato más. Sí, bueno, haz de cuenta que vendría siendo cantidad como cantidad total ejecutada. Ah, O ok, sea, entonces, exacto, entonces ahí sería básicamente ese, ¿no? Pues sí, con eso sería sí. más que suficiente ese reporte para sustentar tu estimación o tu factura, ¿correcto? Y bueno, pues ya en la siguiente sesión, pues bueno, no en la siguiente, ¿verdad? En la última sesión estaríamos viendo los encabezados y los pies de página. Y aquí en este reporte me faltaría el total. Ese total lo vamos a diseñar en el reporte para que ya te aparezca aquí un total. Lo de menos aquí es que esto ya te dio la premisa de sacar algo muy rápido. Y aquí te vas y lo puedes sacar a un Excel, por ejemplo, ¿no? Te llevas este reporte de Excel y ya en el reporte de Excel ya lo totalizas. ¿Vale? Y sería todo, ¿no? Lo importante es que esto salió de origen desde el mismo Opus para que no gestiones demasiado en Excel. ¿Te parece? A ver, ahora sí, los escucho, a ver si tienen alguna pregunta, ¿cómo ven? Samuel, David. Pues no tengo pregunta. Correcto. No se me ha dado el caso de crear un reporte así. Para mí es nuevo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Y eso, justamente eso lo declaramos en nuestra publicidad cuando lanzamos el curso, ¿no? Que realmente estamos mostrando cosas que aportan valor y que sin duda van a, pues obviamente al tener, y esto realmente fue una pregunta que la lanzó Mariana, ¿no? Al aire. Y pues yo la verdad sí me preocupo luego que responda algo que no tenga la respuesta adecuada. Bueno, pues me la hizo y me puse manos a la obra ayer. Investigué un poco y dije, bueno, pues esta es la manera como lo podemos solucionar dentro del mismo sistema. Pero esto fue porque participaron. Si no lo hubieran hecho, yo me hubiera ido con mi guión y todos felices y contentos. Adelante, Valentín. Arqui, la verdad que estoy muy fascinado, ¿no? Desde el primer día del curso, Perfecto, porque gracias. usted ha dado como las herramientas para poder desarrollar los anexos que te pide cada dependencia. Entonces, esto suma a la necesidad que a veces te dan un formato y tú no sabes cómo hacerlo en Opus y obvio pierdes tiempo en diseñarlo en Excel y en lo que defines tu propuesta, ¿no? Entonces, pues realmente estoy muy contento de que usted ha demostrado esa capacidad y nos está dando todas las herramientas para aplicarlas. Muchas gracias, Valentín. Son muy alentadoras tus comentarios, son muy alentadores. Eso nos da como que aire y gas para seguir trabajando, ocupándome de atender esas necesidades y plasmarlas en una capacitación. Les agradezco mucho. Bueno, entonces vamos a continuar, pero vamos a hacer un break porque ahora sí ya nos consumió casi 1 hora y media. Entonces frenamos, damos un break de 10 minutitos y continuamos.